Bueno, los principios que hemos establecido hasta el momento son los siguientes, y los voy a ir repitiendo hasta que terminemos el taller, para que todos tengamos claridad de cada una de estas cosas. Los líderes somos seguidores y siervos, y eso es muy importante porque fue nuestro primer taller, y es la base para avanzar en todo lo que tiene que ver con el liderazgo cristiano. Somos seguidores y somos siervos. Liderazgo es influencia, no tiene nada que ver con la posición, con el título, no, liderazgo es influencia. Yo influencio a los demás y debo trabajar para ser una buena influencia, porque a veces hay mala influencia y nosotros queremos ser una influencia positiva. Hacer menos es lograr más, es decir, debo enfocarme en los dones que tengo y desarrollar esos dones, trabajar fuertemente en esos dones para lograr mucho más con lo que hago. La integridad nos hace líderes confiables, debemos ser íntegros, ¿no? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, todo lo demás viene del maligno. Los líderes generamos un cambio positivo, es decir, debemos generar un cambio positivo en las personas, debemos trabajar para que al momento de entrenar a alguien o al momento de invertirnos en alguien, esa persona reciba algo positivo y al mismo tiempo genere un cambio positivo en los demás. Enseñamos cómo resolver problemas, no estamos para resolver problemas, aunque muchos de nosotros podemos tener herramientas y desde afuera se ve mucho más claro lo que está ocurriendo en una relación. Nosotros debemos ayudar a las personas cómo resolver sus problemas, porque de lo contrario, si resolvemos los problemas de la gente, generamos dependencia de las personas en nosotros y no es lo que queremos hacer. Queremos que la gente dependa de Dios y aprenda cómo resolver sus problemas. Nuestra actitud como líderes marca la diferencia en quienes nos siguen. En quienes nos siguen. Acuérdense que hablamos acerca de la importancia de nuestra actitud. La actitud que tenemos realmente genera un cambio, genera algo positivo en los demás cuando tenemos una actitud positiva. Si tenemos una actitud negativa, obviamente generamos negativismo en los demás. Entonces siempre debemos estar con este deseo de tener una buena actitud hacia los demás. Por último, la semana pasada hablamos acerca de desarrollar a la gente. ¿Cómo desarrollar a la gente? Y la verdad es que una de las áreas que más necesitamos trabajar los líderes, aparte de las otras 7 que hemos hablado, es que como líderes nosotros necesitamos enfocarnos en desarrollar a las personas. ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos para que mis hermanos ayuden a otros más? Recuerda el pasaje de Timoteo, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, que busque personas confiables, que sepan enseñar a otros, y de esa manera Pablo le estaba diciendo a Timoteo también que necesitaba buscar personas que fueran capaces de ayudar a otros, a enseñar a otros. Entonces la línea de liderazgo, el entrenamiento de un líder hacia otro se va desarrollando en esto, desarrollar a las personas. Entonces es muy importante para los líderes trabajar en cómo desarrollar a los demás, cómo levantar más liderazgo, cómo transmitir lo que yo aprendí, por ejemplo, todas estas cosas que hemos aprendido en este taller, es importante que tú las compartas con otra persona. Los grupos de trabajo que se han formado, por ejemplo, es importante que en esos grupos se vayan desarrollando todas estas cosas. ¿Cómo influencio a mi hermano? ¿Qué actitud debo tener? Debo ser una persona íntegra, debo ser humilde para seguir, humilde para servir, debo generar un cambio positivo en el grupo, debo enseñar a los demás si hay problema en el grupo, cómo resolvemos este problema. Nuestra actitud es importante, cómo desarrollo a mi hermano. Si a mi hermano le cuesta hablar en público, ¿cómo le voy a ayudar a hablar en público? Entonces necesitamos siempre estar pensando en cómo desarrollar a la gente. Y desarrollar implica ayudarles a crecer. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de la visión. La visión es tan importante en el liderazgo porque si no tenemos visión, si los líderes no estamos mirando hacia el futuro, si no tenemos la expectativa de que algo grande va a pasar, entonces nadie va a estar con nosotros porque no vamos a poder ayudar a la gente a creer en lo que creemos. La Biblia está llena de visión. Desde el principio hasta el final hay una visión de Dios para todos nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios tenía visión por toda la gente. Tuvo visión por Abraham, tuvo visión por Noé, tuvo visión por cada uno de los profetas, tuvo visión por cada uno de los apóstoles y tiene visión por cada uno de nosotros también. Entonces, nada empieza a pasar hasta que alguien empieza a soñar. Y esto es importante porque visión no es algo material. Podríamos decir que la visión se relaciona mucho con la fe que tenemos, porque la visión es algo que nosotros vemos
En nuestra mente los líderes lo visualizamos. Visualizamos la iglesia de una manera, visualizamos a los discípulos de una manera, visualizamos nuestras comunidades desarrolladas de alguna manera, visualizamos el edificio de la iglesia de una manera, visualizamos el futuro de nuestros hijos de cierta manera, visualizamos nuestros matrimonios de manera que sean ideales para nosotros. Entonces, si no empezamos a soñar, pues entonces nada empieza a pasar. Todas las grandes empresas o los grandes avances se han desarrollado en base a un sueño, a una visión que un líder ha tenido, que una persona ha tenido. Ahora, como te decía y hemos hablado hace tiempo, el líder no es el título. Tú eres un líder, tú tienes una visión. Tú que estás trabajando, por ejemplo, en un equipo de trabajo, hemos hablado del discipulado, del trabajo con los niños, del mentoreo, del servicio. Tú como líder tienes la visión en tu mente que Dios ha puesto para desarrollar ese proyecto. Y cuando ese proyecto se materialice y empieza a funcionar, entonces tu visión se va a transformar en la misión, en los valores, en los hechos de todo lo que estaba en tu mente tiempo atrás. Entonces, cuando ustedes empezaron a soñar con el discipulado, queremos que durante 3 meses los discípulos tengan este tipo de entrenamiento, que crezcan en sus convicciones profundas. Estabas pensando en una visión, algo que no era real, pero en tu mente ya lo es. Entonces, nada empieza a pasar hasta que alguien empieza a soñar. Necesitamos soñar. Los líderes debemos ser personas soñadores, visionarias, que miran al futuro con una expectativa distinta, que empiezan a creer, que fundamentan sus vidas en base a una visión, que creen en eso. Entonces es importantísimo. ¿Qué es exactamente la visión? La visión es una imagen mental del resultado final. O sea, yo tengo una idea aquí en mi mente, empiezo a soñar con algo y a medida que voy trabajando en esa visión, en algún momento se vuelve realidad, es decir, esa visión se materializa y cuando se materializa y empieza a funcionar, entonces la visión es el resultado final, es la imagen de lo que se va a crear. Un futuro preferido que anhelas ver y creer que se convertirá en una realidad. O sea, yo puedo pensar, esto va a pasar, esto es lo que creo y es lo que estoy seguro que tiene que ocurrir, así deben ser las cosas. Entonces empecemos a trabajar para que esas cosas ocurran. Por ejemplo, si alguien no tiene suficiente estudio, por ejemplo, si alguien no ha estudiado lo suficiente durante su vida y su visión es, yo voy a estudiar y voy a lograr una carrera, voy a construir mi vida en base a lo que aprenda. Entonces voy a empezar a trabajar en eso. Después de 5 años, 10 años, cuando eso ocurre, uno ve esa visión materializada en el producto final, entonces se convierte en una realidad. A lo largo de la historia, Dios ha dado a las personas visiones que guiaron su obra y han dado vida a sus corazones. Ahora fíjese en este punto aquí. Han dado vida a sus corazones. Una visión es algo que genera pasión en nuestros corazones. Es como algo que nos empuja, que nos motiva a seguir trabajando y a seguir buscando la manera de que eso que soñamos se cumpla. Da vida al corazón. La persona que no tiene sueños, pues en realidad no vive. La persona que no tiene sueños, que no tiene una expectativa a futuro, no construye en base a esa expectativa, entonces como que sobrevive nada más. Va caminando en el mundo, pero no tiene nada que lo motive. La visión motiva muchísimo, la visión hace caminar más rápido en algunos momentos, más lento en otros, hace retroceder, hace avanzar, hace ir de rodillas, hace saltar, hace emocionarse. Entonces es muy importante tener una visión. Dios dio una visión a Moisés y sacó al pueblo de Dios de Egipto. Nehemías, si usted ha leído el libro de Nehemías, tuvo la visión de reconstruir el muro de Jerusalén. Los apóstoles tuvieron la visión de construir la iglesia de Jesús. Las metas grandes y del tamaño de Dios se determinan y se logran cuando los líderes adoptan una visión dada por Dios. Hemos hablado de algunas cosas de estas, ¿no? Pero la semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios quiere desarrollarnos y compartíamos la escritura de Romanos capítulo 8, por ejemplo, de Mateo 4, verso 19, donde Jesús le dice a sus discípulos, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Hablábamos acerca de un proceso de desarrollo, porque Jesús quiere desarrollarnos. También hablábamos de que la visión de Dios es que seamos como Jesús.
Romanos 8, ¿no? Habla acerca de que Él quiere que seamos como Jesús. Entonces puso la imagen de Cristo para que nosotros seamos como Él. Eso es visión. La visión de Dios para su pueblo es que sea su iglesia santa, sin mancha, perfecta. La visión de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer sean esposos, que se amen, que construyan en base a los principios de Dios también. La visión de Dios para los hijos es que respeten y honren a sus padres. La visión de Dios para cada discípulo es que sean como Jesús. La visión de Jesús para sus seguidores es que sean pescadores de hombres. ¿Entiendes? Cada una de estas cosas apuntan a lo que ha de venir. Cuando Dios puso en la mente de las personas del Antiguo Testamento la tierra que les iba a dar, pues puso la visión en ellos de cómo iba a ser esa tierra. Ellos no conocían la tierra, pero Dios puso en sus corazones la visión de que esa tierra era la tierra ideal para ellos. Y vimos hace unas lecciones atrás todo lo que pasó en cuanto a la diferencia que había en las visiones de ambos grupos, ¿no? Cuando estudiamos las escrituras en el Antiguo Testamento, en Números, veíamos cómo Josué y Caleb tenían una visión positiva de la tierra prometida y todo el resto de los líderes tenían una visión muy negativa. Entonces la actitud de ambos era muy distinta. Pero Josué y Caleb asumieron la visión de Dios como suya y ellos vieron lo que Dios les quería dar y empezaron a pensar, si nosotros viviéramos aquí, eso sería genial. Mira la fruta que tendríamos, la tierra que tendríamos, el agua que tendríamos. Entonces hicieron la visión de Dios su visión. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Nosotros los cristianos debemos hacer nuestra la visión que Dios tiene para nuestra vida. Los apóstoles tuvieron la visión de construir la iglesia de Jesús, pero ¿quién puso esa visión en ellos? Jesús. Jesús puso la visión en ellos de construir su iglesia y los envió a un lugar que ellos desconocían, al mundo entero, pero así lo hicieron. Las metas grandes y del tamaño de Dios se determinan y se logran cuando los líderes adoptan una visión dada por Dios. Fíjese que la visión de Dios no es una visión pequeña. La visión de Dios es grande, es enorme, no la podemos medir con las manos. Y es por eso que todos nosotros debemos tener y adoptar la actitud de asumir la visión de Dios para nosotros, no como algo pequeñito. Dios no quiere que yo me vea en pequeñito. Dios quiere que yo me engrandezca, que yo sea un hombre de gran valor, una mujer de gran valor, un hombre y una mujer victoriosos, ¿no? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me animo, y estoy parafraseando esto, me animo en mis debilidades, porque en mis debilidades se muestra el poder de Dios. No, aún no lo alcanzo todo, todavía me falta mucho, le dice Pablo a los filipenses en su carta también. Entonces, todas estas visiones son la visión de Dios para el cristiano y quiere hacer de nosotros algo fantástico. Cuando Jesús le dice a los discípulos, por ejemplo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ellos no tenían idea de lo que les estaba hablando, pero Jesús les estaba mostrando la visión, lo que él quería para ellos. Entonces, es muy importante considerar siempre la visión de Dios para nosotros. Y su visión es grande, no es pequeña. Pero esta es la visión, es una imagen mental de un resultado final, un futuro preferido que anhelas ver y creer y que se convertirá en una realidad. Ahora, fíjate en una cosa, cómo la visión se compara a la fe. Una escritura que está aquí en Hebreos, quisiera leer con ustedes esta escritura que está en Hebreos, especialmente en el capítulo 11, porque si leemos todo el capítulo 11, hermanos, el capítulo 11 habla acerca de una visión de fe que cada uno de estos personajes, de estos hermanos, tenía. Por ejemplo, el capítulo 11, versículo 1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe es prácticamente la visión que tenemos hacia adelante, la esperanza que tenemos de que Dios va a construir algo diferente para todos nosotros. Dice el verso 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda.
Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. O sea, este capítulo 11 habla acerca de cómo las personas creyeron y vieron, visualizaron algo muy grande, muy diferente a lo que el mundo les estaba ofreciendo. El versículo 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. O sea, vemos cómo Abraham creyó en la visión de Dios para su vida. Creyó. Haré de ti una gran nación. Por medio de tu hijo serán bendecidas todas las naciones. Entonces, la fe es prácticamente lo mismo o se parece muchísimo a la visión que podemos tener nosotros como líderes en nuestras vidas. Por otro lado, los hombres que influyeron sus generaciones de manera más poderosa y permanente fueron videntes. Videntes, personas que vieron al futuro. Personas que no se quedaron mirando lo que solamente sus ojos podían mirar. Y los líderes, hermanos, debemos ser personas que no miramos aquí nada más, que no necesitamos lentes para ver más allá. No, los líderes somos personas que miramos lo que ha de venir, cómo va a ser lo que estamos construyendo. Por ejemplo, si estamos soñando con que la iglesia nuestra crezca, se desarrolle, funde otras iglesias, entonces estamos soñando con algo grande. Estamos soñando con algo grande, debemos soñar con cosas grandes, porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos un Dios que tiene el poder para construir y destruir todo. Entonces es muy importante que nosotros miremos al futuro con una visión grande. Ya no debemos pensar en pequeñito, debemos pensar en grande. Así somos los líderes, creemos cosas grandes y obviamente trabajamos para que esas cosas grandes también se construyan y se edifiquen. Entonces vamos a sufrir, vamos a contar el costo, vamos a pagar el precio hasta que eso que hemos soñado se cumpla, porque somos videntes, somos personas que creen que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Esos somos los líderes. Proverbio 29, versículo 18 nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Otras versiones dicen, donde no hay visión, el pueblo se pierde, se extravía. Y la verdad es que cuando los líderes no tienen visión, cuando los líderes no tenemos visión, no estamos mirando el cuadro completo, estamos mirando más allá de lo que los demás miran, entonces el pueblo pierde un poquitito la dirección porque la gente no va a seguir a alguien que no tiene visión. La gente sigue a un líder que tiene visión, a un líder que tiene fe, a un líder que cree que las cosas van a pasar. Y eso somos nosotros, personas que tienen visión, que creen que las cosas van a pasar. Entonces es muy importante tener visión. Y esto me pareció a mí muy importante ponerlo también, pensando en el contexto de la iglesia. Una iglesia sin visión nunca va a crecer. Y la visión de una iglesia nunca será más grande que la visión de su pastor o de su líder o de sus líderes. Así que usted como líder y como pastor debe tener la visión de Dios para su iglesia. La primera tarea del liderazgo es establecer la visión de la organización. Si no estableces la visión, no eres el líder. La visión es el cuadro, la imagen de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para construir en los demás. Y esto es, hermano, es muy importante lo que es la visión, porque si nuestra iglesia, por ejemplo, es una iglesia que no tiene visión, es decir, que no sueña con construir cosas más grandes, si nuestra iglesia no sueña con enviar misiones, si nuestra iglesia no hubiera pensado, no hubiera soñado en tener ancianos, si nuestra iglesia no soñara con tener el centro Mi Bendición, si nuestra iglesia no estuviera soñando con ayudar a otros líderes a crecer, si nuestra iglesia no hubiera tenido visión por cada uno de los hermanos que están en este grupo, pues ninguno se estaría capacitando, no habría más líderes, no habría más charlas, no habría más misiones, la iglesia seguiría siendo pequeña o incluso se haría muchísimo más pequeña, porque la visión de los líderes es sumamente importante para que la iglesia crezca. Así que necesitamos mirar el cuadro completo. ¿Qué queremos construir? ¿Qué tipo de discípulos queremos desarrollar? ¿En qué nos queremos convertir? Es muy importante construir esto en nuestros corazones para construirlo en los demás también. Hay 3 preguntas que necesitamos hacernos para descubrir la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. Y obviamente estas preguntas, por favor,
hazlas para ti también. Hay 3 preguntas que necesitamos hacer para descubrir la visión que tiene para nosotros. Toma tiempo esta semana, hermano. Toma tiempo esta semana y contesta estas 3 preguntas, pero orando. Ora. Pasa esta semana en oración, pasa esta semana en ayuno y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Pregúntale, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Pásate la semana en esto, hermano. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y cuando Dios te diga lo que Él quiere de ti, porque estoy seguro que vas a llegar a la conclusión de algo. Probablemente Dios no te va a hablar como te estoy hablando yo ahora, pero por medio de las escrituras, por medio de los hermanos, por medio de la experiencia que estás viviendo, estoy seguro que Dios te va a mostrar lo que Él quiere de ti. Y no te asustes con lo que Dios quiera de ti. No te asustes porque Dios va a pedir cosas grandes de ti. Dios quiere cosas grandes de ti. Dios quiere que seas un líder, ya lo eres, y que te desarrolles más. Quizás Dios quiere que tú seas un líder que desarrolle a otros líderes. Quizás Dios quiere que tú seas un misionero o una misionera. A lo mejor Dios está llamándote a ti, ahora que estás casado o casada y con hijos, a que te mudes de esta ciudad y te vayas a iniciar otra iglesia. Yo no sé, pero no te asustes con la visión de Dios, porque si Dios te da la visión, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a suplir, Dios te va a ayudar. Él va a estar contigo siempre, así que no tengas miedo de preguntarle a Dios lo que Él quiere de ti. Pregúntale también, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Pregúntale. Tómate el tiempo, pregúntale, ¿cómo quieres que yo haga esto? Por ejemplo, yo soñé con ser un misionero. Ayer le compartí a un grupo de hermanos que yo, en mi primer año de cristiano, siempre quise ser misionero. Le dije a mi discipulador en ese tiempo, él me preguntó, no estábamos en un grupo pequeño con otros hermanos y él me dijo, Cristian, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres ser? Yo le dije, yo quiero ser misionero. Yo quiero ser misionero. Ah, me dijo, qué bueno. Obviamente yo no sabía lo que significaba ser misionero, ni el costo que implicaba ser misionero, pero yo en mi corazón sabía que Dios quería que yo fuera misionero. Pasaron unos años y mientras este hermano estaba predicando un sermón, él era el que predicaba en la iglesia, yo estaba sentado al lado de la que era mi amiga, en ese tiempo mi esposa no éramos más que amigos. Y de repente este hermano empezó a predicar y yo sentí, y estas son cosas que no podemos cuestionar, como lo hemos hablado algunas veces, porque las personas sentimos cuando Dios nos está llamando a algo. Las personas sabemos cuando Dios nos está apartando para una tarea especial. Y yo sentí en mi corazón, sentí en mi mente que Dios me estaba diciendo que yo iba a ser un misionero. Obviamente yo le había dicho a mi hermano que quería ser misionero 1 año o 2 años antes de que ocurriera ese evento. Pero en ese momento, un día domingo en la mañana que yo estaba escuchando ese sermón, sentí que Dios me llamó para ser misionero y le dije a mi esposa, porque me puse a temblar, fue algo impresionante. Le dije, uff, Dios quiere que sea misionero. Voy a ser misionero, le dije a ella. Y ella me quedó mirando, obviamente, porque también era misionera. Mi esposa fue misionera desde antes que nos conociéramos. Pero me quedó mirando y se asombró. Pero yo sentía a Dios diciéndome que eso era lo que yo iba a hacer. Entonces pregúntale a Dios qué es lo que tú quieres que hagas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas? ¿Cómo quieres que lo haga? Yo no sabía cómo ser misionero. Mi primer año de misión no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nos plantábamos a compartir nuestra fe en la universidad, en el lugar donde fuimos a plantar la iglesia, y yo no sabía qué hacer. Un día estábamos fuera de la universidad con mi esposa, ya nos habíamos casado en ese tiempo, y yo le pregunté a Dios en ese momento, orando, qué era lo que tenía que hacer, porque no sabía. Y le dije a mi esposa en ese momento, no tengo idea de lo que estamos haciendo acá, pero, pero sabía que Dios nos había mandado, entonces como sabía que Él nos había mandado, que Él nos había elegido, entonces básicamente me puse en las manos de Dios y seguimos trabajando. Y el primer año, estando dirigiendo la iglesia aquí en Santa Cruz, nunca en mi vida había salido de mi país, siempre había estado ahí, había ido a lo más había estado en Colombia un tiempito, pero en misiones solamente en mi país, así que me había sacado Dios a un contexto completamente distinto. Y yo el primer año le dije a Dios, no sé bien lo que estoy haciendo acá, no sé, me sacaste de un lugar y me trajiste a otro, y a dirigir mucha gente en un país que no es mi país, y no sé lo que estoy haciendo acá.
pero estoy seguro de que tú me escogiste y que tú me trajiste, entonces también estoy seguro de que tú me vas a ayudar. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado y ya llevamos más de 5 años aquí en Santa Cruz. Entonces, Dios sabe lo que quiere contigo y para ti. Él te va a decir cómo lo vas a hacer y te va a ayudar. Ahora, la tercera pregunta es importante. ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Y sabes, Dios va a determinar el tiempo preciso de eso. Como te dije, en mi primer año de cristiano, yo quise ser misionero, pero no fue hasta el tercero aproximadamente que Dios tocó mi corazón y me hizo ver que yo lo iba a hacer, que yo iba a ser el misionero. Y pasó un tiempo más, unos meses más, hasta que Dios me nombró en la iglesia y me enviaron a dirigir una misión. Pero Él sabe perfectamente el momento en que te va a tomar y te va a sacar y te va a llevar a un lugar, ya sea como misionero, ya sea para servir en algún ministerio, ya sea para entrenar a otros, ya sea para liderar un grupo pequeño, ya sea para servir en cualquier cosa que Él quiera que lo hagas. Dios sabe perfectamente cuál es su visión para ti. Así que lo que esta semana quiero que hagas, por favor, es pregúntale a Él. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Y de esa manera vas a poder descubrir la visión que tiene Dios para tu vida. Debemos soñar en grande y debemos soñar en grande porque nuestro Dios es grande. Para Dios todo es posible. No hay nada que no sea posible para Dios. Dios no se anda con pequeñeces y puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. Si nosotros supiéramos que lo que soñamos se cumplirá, ¿qué soñaríamos? Si supiéramos y tuviéramos la certeza de que nuestros sueños van a ser realidad, porque Dios tiene el poder para desarrollar esos sueños y volverlos realidad. ¿Qué soñaríamos? ¿Soñaríamos con cosas pequeñas o soñaríamos con grandes cosas, sabiendo que el que nos respalda es grande? La Escritura dice en Efesios 3, versículo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. ¿Sabe? Nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero Dios puede hacer mucho más cosas que esas. Muchos más. Entonces debemos tener la certeza de que podemos pedirle a Dios, podemos soñar cosas grandes para Él, podemos creer que Dios las va a lograr y las va a hacer realidad, porque Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Así que hay que empezar a creer en grande, hay que empezar a soñar en grande, hay que visualizar nuestra iglesia como una gran iglesia, como una iglesia de miles, como una iglesia de muchas personas. Necesitamos soñar en grande. Para que estas cosas se hagan, Dios usa nuestra fe y también se hace conforme a nuestra fe. Así que la visión, hermanos, es fundamental. Para terminar, hay 4 niveles de la visión en la gente. Algunas personas nunca tienen visión. Algunas personas nunca la tienen. Según Maxwell, las personas que nunca tienen visión son vagabundos, personas que caminan por la vida. Yo le diría sobrevivientes, personas que sobreviven, pero realmente no están motivados por una visión, no van más allá, no ven lo que ocurre al otro lado de la niebla, ven la niebla y se quedan detenidos porque no son capaces de atravesar la niebla, tienen miedo de todo lo que puede pasar adelante. En cambio, el que tiene visión ve la niebla, pero sabe que al otro lado de la niebla hay luz, se despejó todo. Entonces las personas con visión no somos vagabundos, no solo sobrevivimos, somos personas que nos gusta vivir, que creemos y que queremos soñar, que tenemos fe, que tenemos grandes expectativas de nuestra vida, de la vida de las personas que están con nosotros. Yo tengo una gran expectativa de todos ustedes. Yo creo que ustedes se van a convertir en grandes líderes, que van a influenciar muchas personas. Creo que cada uno de ustedes va a hacer algo grande para Dios. Aún en mi mente ya estoy pensando en cómo Dios los va a usar a ustedes como líderes en esta iglesia para ayudar a crecer su iglesia, ayudar a crecer a otros hermanos. Va a ser genial lo que Dios va a hacer con todos, hermanos. Va a ser genial. Entonces, algunos nunca tienen la visión. Son vagabundos o sobreviven. Otro nivel de la gente es que algunos tienen la visión, pero nunca la siguen por su cuenta. Es decir, tienen una visión,
pero no se atreven a seguirla, sino que prefieren seguir la de otras personas. Pero no se atreven a llevar a cabo su visión porque tienen miedo, o porque tienen inseguridad, o porque no tienen fe. No pueden creer que algo vaya a pasar, o que Dios va a usarlos para hacer algo grande. Como Gedeón, que tenía tanto miedo de lo que Dios le estaba mandando a hacer. Dios le dijo, lo trató de hombre fuerte y valiente, hombre de coraje, y él dijo, no, yo no soy, yo no creo en mí. Los líderes debemos creer en lo que Dios puede hacer en nosotros, debemos creer en nosotros, no por la capacidad que tenemos, sino por el poder de Dios que obra eficazmente en nosotros. Así que algunos tienen visión, pero nunca la siguen por su cuenta, entonces prefieren ser seguidores. Y no hay nada malo en ser seguidores de otros, pero lo único es que nunca vas a cumplir la visión que Dios puede tener para ti. En tercer lugar están los que tienen la visión y la siguen. Ellos son realizadores, son los que siguen la visión, acompañan la visión, ayudan a que la visión se desarrolle, realizan obras para que la visión se desarrolle. Y por último, hay quienes tienen la visión, la siguen, pero además ayudan a otros a tener esa visión. Estos son los líderes, hermanos. Los líderes somos personas que tenemos la visión, que seguimos esa visión y que ayudamos a otros a tener la visión. Le decimos, hermano, ven, tengo esta visión para nuestra vida, acompáñame, ven conmigo, acompáñame, vamos, trabajemos juntos, construyamos la iglesia, hagamos cosas grandes para Dios. Dios ha puesto esta visión, vamos allá. Esos son los líderes, hermano. El punto es evaluar en cuál de los 4 niveles estoy. ¿En cuál de los 4 niveles estamos hoy día? Y buscar avanzar. Dios no nos trajo a este mundo para sobrevivir, nos trajo para vivir. No nos trajo para simplemente alimentarnos de la fe de los demás, nos trajo para tener fe, y una gran fe. Por eso le dijo a los discípulos, si ustedes tienen una fe del tamaño de un grano de mostaza, y usted ha visto el grano de mostaza, es pequeñito, entonces podrá decirle a este monte, muévete, y ese monte se moverá. Porque la fe es grande. La fe es algo que hace producir cambios en la gente y que nos lleva más allá de lo que el horizonte nos puede mostrar. Así que, hermanos, necesitamos convertirnos en líderes, personas que tienen visión y que ayudan a otros a tener la visión y que siguen esa visión hasta que ven que esa visión se cumple.